Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a una Drop más. Hoy es la primera sesión que trata sobre soft skills y contamos con Silvia Rivela, que es directora y cofundadora de la empresa DUI. Silvia, muy buenas tardes y muchísimas gracias por venir. Muy buenas tardes, a vosotros por invitarme. ¿Qué tal, Silvia? Bueno, cuéntanos un poco de tu background. Bueno, lo primero, pedir perdón porque estoy aquí con un pequeño problema, porque como nómada digital se me ha estropeado la lámpara la lámpara que me daba mucha iluminación, con lo cual me estáis viendo como mal iluminada, mal por mi parte, pero bueno, ahí está. Y nada, lo segundo, mi background. Bueno, pues yo soy arquitecta, o sea, arquitecta de formación, pero me gusta decir que soy socióloga de vocación, porque con el tiempo descubrí que la arquitectura y el diseño no son más que el reflejo de las necesidades de la sociedad y una herramienta más para resolver sus problemas. Y sin embargo, tu camino ha tomado una dirección totalmente, bueno, totalmente no, pero algo distinta, ¿no? Ahora eres especialista en el futuro del trabajo. Totalmente. Bueno, esto pasa por una evolución propia y también de mis inquietudes, ¿no? Desde los inicios, ahí cuando tenía 11 años siempre he sido muy friki de la tecnología. Empecé justo con el IRC y a conectar con personas y hablar con personas de fuera vamos, deslocalizadas. Y lo que pasó con el tiempo es que a través del gaming, a través de la conexión con otras personas, del role-playing, de los juegos de rol en vivo, descubrí otra forma de relacionar y de trabajar la empatía. Esto, cuando me formé más adelante, después de la arquitectura, hice un programa específico de diseño de espacios para la innovación y me enamoré de lo que es el futuro del trabajo. Y decidí especializarme precisamente en Workplace, una disciplina que estudia cómo el espacio físico afecta a la forma en la que se relacionan las personas dentro de las organizaciones. Bueno, nos han hecho varias preguntas en el canal de Discord, muchas relacionadas con si la IA se va a cargar todos los trabajos en los próximos años. No sé tu opinión, me imagino que será positiva como buena nómada digital que eres, pero me imagino que nos vas a resolver todas esas dudas ahora, ¿no? Bueno, yo es que soy una firme creyente de que la tecnología es avance, es evolución y lo único que hace es liberarnos de más tiempo que luego tendremos que invertir en resolver las problemáticas que vienen a consecuencia de que aparezcan. Con lo cual, para mí, las IAs y las nuevas herramientas lo que hacen es que nos podamos centrar en desarrollar otras habilidades u otros talentos personales y empezar a relacionarnos mejor o a comunicarnos mejor los unos con los otros si queremos. Esa es una de las cosas que hay que trabajar por el tema de los soft skills. Quiero puntualizar para la audiencia que esta drop viene acompañada de un Proof of Assistance. Por tanto, al final de la sesión os enseñaremos con un tutorial muy fácil cómo obtener este certificado y así tener en una misma app todas las pruebas de las drops a las que habéis asistido. Simplemente comentarlo y al final os enseñaremos cómo. Si te parece, Silvia, empezamos ya. Te lanzo una pregunta muy básica, pero que creo que es un pilar fundamental, que es qué es el trabajo y si trabajamos bien. Madre mía, empezamos fuerte, que es además lo más importante. Pues no trabajamos bien. Esa es la primera de las cosas que tengo que decir y mi experiencia me lo dice. Y no es poca, porque en 7 años llevo por lo menos interactuado con más de 4.500 personas, haciendo talleres y ayudándoles a definir su forma de trabajar. De hecho, hoy lo que me gustaría trabajar o exponer es esto, qué es trabajar, a cómo podemos trabajar mejor y en base al autoconocimiento de estas formas de trabajar, qué herramientas tenemos a nuestra disposición para colaborar de una manera más eficaz. Y cuéntanos qué insights principales has ido recopilando estos años acerca de qué sí funciona, qué no funciona, cómo podemos dinamizar equipos. Pues mira, yo si quieres lo que hago es comparto, que no sé si la gente está viendo la presentación. Uh-huh. Sí. ¿Sí? Venga, vale, pues entonces hacemos un inicio, ¿vale?
Venga, entonces comenzamos aquí, el futuro del trabajo. Bueno, hemos hecho una pequeña introducción, ¿no? Pero simplemente pequeñas pinceladas para que veáis un poco el cómo soy o quién soy, porque yo soy una firme defensora de una cosa que se está viendo cada vez más evidente, que es que la diferencia entre la vida personal y la vida profesional, pues, pues para mí es una falacia. O sea, el cómo tú te comportas, el cómo tú eres, no lo puedes dejar fuera del espacio de trabajo. Y esto se transfiere de una forma esencial. Entonces, para mí, soy deportista. Si el deporte es extremo, I'm in. Si va de arte, de música electrónica, va a hablar sobre lo divino y lo humano también. Si me gusta pues, el snowboard, el buceo. Este año subí mi primer 4.985 metros de montaña. Soy nómada digital, como veis, ahora mismo estoy en mi furgoneta. Lo he transmitido antes y por eso tengo estos problemas de iluminación. Me encanta ver mal y además soy peliteñida. O sea, si lo comprobáis, tengo el pelo de colores. Es como si mi avatar del metaverso se haya transformado en mi avatar físico y al final pues esa fusión fuese cada vez más real. Como estaba diciendo antes, soy arquitecta, además tengo un Executive MBA por el IE, con lo cual pues habrá personas que dirán, pues igual tiene algo que decir o no. Y soy una súper fanática de la innovación y la vanguardia tecnológica. Todo esto empezó, toda mi aventura como emprendedora empezó en 2016, cuando fundé el Laboratorio de Innovación de Espacios de Trabajo DUWI, y en 2020, con la llegada del COVID, fundé una segunda empresa que es de Team Building Digital, llamada Cohesionix. Precisamente centrándose en cómo los espacios digitales pueden ayudar a las empresas a hacer que sus equipos trabajen de manera más productiva, ¿vale? Además, bueno, tengo que decirlo y esto es ahí a tope. He fundado una asociación que se llama Female Startup Leaders, también para dar visibilidad a la mujer dentro del ecosistema tecnológico. Algunos números. Llevo 7 años trabajando en el futuro del trabajo, más de 50 proyectos de oficina realizados que han impactado en 9.000 personas y su forma de trabajar, que se dice poco, todo para scale-ups y startups a nivel europeo. Algunos de mis clientes han sido, pues, por ejemplo, TravelPerk, Deliveroo, Smart Protection, Cabify. Bueno, pues prácticamente he ido pudiendo o teniendo la oportunidad de colaborar con empresas con mucha innovación que me han trasladado su buen hacer a nivel de cultura corporativa, a nivel de procesos y a nivel de espacios físicos. De más de 400 sesiones facilitadas entre lo presencial y lo online. Y antes dije 4.500, pero no, son 6.500 personas formadas a nivel de hábitos saludables, ¿vale? La pregunta que me estaba haciendo Pablo es qué es trabajar y qué es lo primero que tenemos que entender, ¿vale? Para entender qué es trabajar, tendríamos que entender de dónde viene el trabajo, en dónde estamos ahora y hacia dónde vamos, ¿vale? Si nos vamos a de dónde venimos, podemos entender que la economía industrial generó un perfil de trabajador que es el trabajador industrial, que esto tuvo una solución espacial enfocada a la productividad y en la cadena de producción, ¿vale? Creo que todos nos hacemos la idea de estas mega fábricas que producen de manera repetitiva. Vale, ¿dónde estamos ahora? Hemos hecho como una evolución a la economía del conocimiento y esto genera un nuevo tipo de trabajador, que es el trabajador del conocimiento, ¿vale? ¿Qué soluciones requieren este tipo de trabajadores? Pues aquellas que tienen que ver con la innovación. ¿Por qué? Porque cada vez más estamos ante el auge de que las empresas tienen que ser más innovadoras resolviendo los nuevos problemas que salen para la sociedad, ¿vale? El trabajador del conocimiento es aquel que utiliza principalmente su pensamiento para generar estas soluciones, ¿vale? Si hacemos una recapitulación, vemos que en el fondo tampoco hemos cambiado tanto. Lo que vemos a un lado tenemos el escribano de hace 2000 años y ahora pues un trabajador del conocimiento de 2020 o podría ser 2022. Ahora mismo yo le pondría las gafas de realidad virtual. Pero bueno, es una cuestión también muy personal.
Las evoluciones históricas de los espacios de oficina no han cambiado. Si acaso, lo que podemos ver aquí es una oficina de 1905, una oficina de 2005 y, bueno, pues yo soy un claro ejemplo ahora mismo porque estoy desde mi California T4 en Formigal a menos 10 grados de temperatura afuera, pero yo perfectamente trabajando en esta charla, ¿vale? Evolución. Para mí ha habido mucha, pero esto no significa que haya habido evolución para otras organizaciones. Y de hecho, me parece que seguro que muchos de los presentes, aunque no puedo ver vuestros comentarios, lo estáis pensando, ¿no? O sea, de hecho, lo que suele suceder es que cuando queremos pensar en generar una productividad, tendríamos que buscar que el trabajo nos permita desarrollar aprendizajes, ¿vale? O sea, ¿por qué decimos esto? Porque cada vez más, y ahora lo estamos viendo con el auge de la inteligencia artificial, cada vez más es esencial que seamos capaces de aprender nuevas formas, nuevas herramientas, nuevos sistemas, ¿vale? ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que normalmente, para poder enfrentarnos a este aprendizaje, tenemos que tener un bienestar que esté en equilibrio, que sea físico, mental y emocional. Si no tenemos un equilibrio de estos tres bienestares, lo que suele suceder es que estamos preocupándonos más de que, o que tenemos frío, o del problema que nos ha desestabilizado a nivel emocional, o de que el ruido me está molestando y no puedo concentrarme, ¿vale? ¿Qué sucede también en las organizaciones? Que normalmente vamos siempre corriendo, estamos apagando fuegos y la operativa nos quita tiempo para pensar. Entonces, no podemos pararnos a decir, ¿estos procesos funcionan? ¿Trabajamos mejor de esta manera? ¿Trabajamos mejor de esta otra? En muchos casos, además, las personas sufren aversión y resistencias al cambio. Seguro que os suena que le propones a alguien que incorpore una nueva herramienta de trabajo y te dice algo así como, si esto se ha hecho así toda la vida, o, uff, tengo que aprender esta nueva forma o este nuevo software, esto es complejo, ¿no? Hay unas resistencias que son muy naturales y también intrínsecas al ser humano, ¿vale? Y por otro lado, incluso cuando a nivel operativo un trabajador tiene muchas propuestas para mejorar la forma en la que trabajamos, a veces no se permite, porque no es nuestro rol, dar estas ideas, ¿no? Lo que os estaba comentando antes, para mí es clave el bienestar y para el bienestar tiene que haber un equilibrio entre estas tres partes. El bienestar físico, que tiene que ver con luchar contra el sedentarismo, mejorar la productividad y estimular la creatividad, es decir, el que nosotros físicamente estemos bien, el que nos movamos en nuestro día a día, nos cambiemos de una mesa alta a una mesa normal, lo que hace es que activas la circulación, si activas la circulación, el cerebro recibe más oxígeno, con lo cual piensas mejor, ¿vale? Bienestar mental, hay otras estrategias que tienen que ver con favorecer los estados de concentración máximos, el estado de flow, que es ese momento en el que entras en una concentración máxima y 4 horas de trabajo han fluido como si fuesen 3 días, ¿vale? O sea, esto tiene que ver con los ruidos externos, etcétera, ¿vale? Y luego bienestar emocional, que tiene que ver con qué estrategias podemos hacer a nivel individual y a nivel de grupo para mejorar la cohesión, es decir, cómo yo me puedo encontrar mejor y cómo yo me puedo relacionar de una manera más adecuada con mis compañeros, ¿vale? Con esto, la filosofía es trabajar y aprender, y cada vez más. Tenemos que adquirir este conocimiento que nos permite dar soluciones a los retos que nos vienen dados, ¿vale? ¿Pero qué es aprender? La comprobación es que aprender es trabajar de manera diferente, es aprender a colaborar, a compartir, a experimentar nuevas acciones, a comunicarse adecuadamente, a equivocarse, a frustrarse, incluso a reír, a pedir ayuda a tus compañeros, a ser capaz de mantener el foco y no distraerse, a desconectar e incluso a descansar. Y esta es clave, porque, bueno, todos habremos oído hablar sobre el burnout, ¿vale? Aquí, por cierto, Silvia, claro, la dificultad a mí me ha pasado también cuando trabajaba full remoto, que pues para muchas cosas es una ventaja, pero ese balance de esos tres pilares es muy difícil, ¿no? Porque lo físico, si estás todo el día en casa, a los 8.000 pasos no vas a llegar, a menos que tu casa sea única. Total. Tu contacto con el resto de compañeros disminuye y son relaciones más frías, ¿no?
y luego mentalmente estar entre esas 4 paredes mirando a la misma con poca luz, pues también tiene un poco, no sé, esa dificultad extra, ¿no? Con esto quiero aprovechar para decir a la audiencia que pueden dejar sus dudas en el chat, compartir experiencias y se las iremos comentando a Silvia para que nos dé solución, pero me imagino que ahora pues darás un poco la respuesta a ese balance, ¿no? Bueno, hay determinadas cosas, ¿no? O sea, de hecho, yo lo que he aprendido precisamente diseñando oficinas es que cuando llegó 2020 y llegó el COVID y nos fuimos a trabajar en casa, es que los mismos sistemas que yo utilizaba para diseñar espacios de oficinas y ayudar a las personas a hackear su propia forma de trabajar, precisamente ayudándoles a levantarse de la mesa o de la silla y no estar 8 horas sentado. Porque hay estrategias y el espacio físico te ayuda. Por ejemplo, hay mucha gente que se queja de que no hay papeleras en las oficinas, de que solo hay 2 puntos. Eso está hecho adrede. ¿Por qué? Porque deberíamos levantarnos cada mínimo 2 horas. O sea, todas estas cosas o iniciativas que puedas hacer para levantarte de manera periódica y activar ese torrente sanguíneo es clave. O sea, en nuestra casa, más de lo mismo. O sea, podríamos generar nuestro entorno en casa para esto. De hecho, hice un taller que se llama Hackea tu casa para trabajar mejor, que traslada los 10 puntos claves de cómo diseñar tu casa o cómo trabajar de manera eficaz. O sea, y al final, aunque nuestros espacios no son tan grandes como una oficina, sí que hay cosas. Por ejemplo, que no tengas una botella de agua de 2 litros en tu mesa, sino que tengas un vaso. Entonces, conectar necesidades fisiológicas para levantarte y hackear tu propia forma de trabajar es clave. No vas a llegar a los 8.000 pasos, pero si, por ejemplo, haces walking meetings, reunión, a lo mejor no tengo por qué poner la cámara, pero si tienes los cascos, la movilidad, tienes la capacidad de poder moverte. ¿Vale? Incluso pues, hay empresas en las que hemos incorporado dinámicas en la que hay una competición para ver quién hace más pasos a final de mes en Working Meetings. O sea, todo esto tiene que ver con la cultura corporativa, con qué tipo de cultura quiero yo crear, o sea, y qué tipo de dinámicas o hábitos quiero trasladar a mis compañeros y a mí. Claro, eso estaba pensando también, que en muchas empresas estaría mal visto que alguien tuviera la libertad de levantarse mientras está en un meeting, ¿no? Y ponerse a andar y dirías, oye, no me estás prestando atención. Pero bueno, cada uno necesita sus cosas y si a alguien le viene mejor y piensa mejor así y es más creativo, pues ¿por qué no, no? Esa libertad también hay que fomentarla, esa diversidad. Aquí hay una cuestión que es clave, que es que cada persona tiene que entender cuál es su forma de trabajar más eficaz. Y sobre todo que en equipo, que esto es lo que nos olvidamos casi siempre, deberíamos definir unos acuerdos de colaboración y de trabajo. Tú entras en un equipo, entras en una oficina, normalmente nadie te explica la forma en la que la gente trabaja, lo vas viendo. ¿Qué pasa? Que cuando estamos en remoto no lo tenemos, no estamos expuestas a esa forma de trabajar. ¿Vale? O sea, entonces tienes que hacer un trabajo previo que tiene que ver con qué acuerdos de trabajo son los necesarios que tengamos, compártelos, dime tú cómo trabajas mejor, te digo yo cómo trabajamos mejor y llegamos a una consecución de esto, ¿no? Esto también tiene que ver con los horarios flexibles. O sea, no es lo mismo entrar de 10 a 2, tienes que estar presencial, o uno entra a las 7 y se va a las 5 y el otro entra a las 10 y se va a las 7. ¿No? Al final es el consenso y el generar estos espacios de diálogo lo que es clave y lo que para mí a día de hoy es más importante a la hora del futuro del trabajo. Y además es lo más importante y es lo que falta, porque las herramientas nos las dan. Lo que pasa es que no definimos la cultura del trabajo de manera adecuada. Y empiezan las tiranteces. Falta la comunicación, porque alguien piensa que porque tú estés de pie no me estás prestando atención. Quizás estoy más concentrada mientras estoy caminando. Seguro que más de uno de vosotros hace llamadas de teléfono y lo hace de pie. ¿Te falta concentración? Pues sin embargo piensas mejor. ¿Tú qué opinas? ¿Piensas mejor? Yo sí, yo siempre estoy de pie y dando pasos en círculo así en mi casa mientras hablo por teléfono. Y yo creo que todo el mundo hace un poco eso, ¿no? Claro, pues por eso mismo, ¿no? O sea, se supone que tenemos unas bases o unas normas de conducta y de comportamiento, pero que no necesariamente son las adecuadas ni las más productivas. La cuestión ahora es que a partir de 2020
con la colaboración en remoto, llega un lienzo en blanco. Ahora todas las organizaciones tienen que plantearse cómo quieren trabajar. Todos los equipos tienen que plantearse cómo tienen que trabajar. Hay algunos que han querido volver a la oficina porque es lo conocido y es más sencillo. Hay otros que no, que están abiertos al cambio, que han abrazado el First Remote y que han decidido abrir esta flexibilidad y permitir que su talento no solo trabaje desde la oficina, sino que trabaje desde donde quiera. Y de hecho esto tiene muchos pros. Ayer sacaban un estudio que decía que diariamente en una ciudad se invierte 72 minutos en traslados al trabajo. Esto, 72 minutos diarios. Dinerito, ¿eh? Es mucho tiempo. Es mucho tiempo en traslados, transporte. Es mucho tiempo de las personas, de su vida, no solo dinerito, o sea, de mi vida. Mi vida es lo único que no puedo, o sea, mi tiempo es lo único que en realidad tiene como mucho valor, ¿no? O sea, trabajo por tiempo, por dinero, o me pagan por mi tiempo. Yo soy un poco radical en estos aspectos, pero es clave. Y no es gratuito que las personas que tienen la capacidad de trabajar en una oficina y trabajar en remoto, por ejemplo, los desarrolladores, no pueden firmar ni un solo contrato de espacio físico y me voy a la oficina a trabajar. Trabajan casi todos en remoto. Y cuéntanos, ¿qué sistemas podemos instaurar o cómo podemos fomentar esa diversidad para que, pues bueno, sea más amigable, ¿no?, ir al trabajo o podamos conciliar mejor? Bueno, o sea, para mí, una de las que he descubierto recientemente, que además te confieso, bueno, recientemente, en abril del año pasado, te confieso que yo era una contraria al metaverso. Ojo, ahora soy una súper fan. El metaverso como nueva herramienta de colaboración dentro de las organizaciones. O sea, porque si algo hemos comprobado en la colaboración virtual, bueno, a ver, espera, perdón. ¿Qué? Uy, ¿por qué no está pasando esto? Ah, no, porque no estoy, te estoy mirando aquí. No, ahí está. Bueno, como íbamos diciendo antes, al final todo va de colaboración, de concentración y de autonomía, ¿no? Y de qué herramientas tenemos para generar esta colaboración o estas comunidades fuertes. En 2020 viene la pandemia y lo que nos encontramos es que si analizamos nuestra forma de trabajar, encontramos estas 6 partes. En tu día a día tienes una parte de trabajar solo, en concentración, tienes una parte de colaboración en persona, tienes una parte de colaboración virtual, una parte de aprendizaje, una de sociabilización y otra de descanso, ¿vale? La de descanso, esto es un modo de clasificación de una consultora que se llama Gensler, es a nivel mundial, es americana, y bueno, ellos realizan estudios a nivel global, ¿vale? Yo he incluido la de descanso porque siempre digo que si tú estás cansado, de poco vale que te pelees contigo mismo, que es mejor que descanses y vuelvas a intentarlo más tarde, ¿vale? Aquí surgen cosas, ¿no? Que es en la colaboración en virtual tenemos el trabajo síncrono y el trabajo y en la colaboración individual el trabajo asíncrono. En la colaboración virtual tenemos determinadas herramientas como puede ser el Zoom, el Mural o Miro o cualquier herramienta, pues Jambo, o sea, cualquier herramienta de colaboración, ¿no? ¿Qué sucede con estas herramientas? Que la experiencia físico-cognitiva es que estamos delante del ordenador, le estamos hablando a una pantalla, estamos hablando con 6 personas y en realidad la interacción es con una pantalla. ¿Qué sucede con el metaverso? Que con la experiencia inmersiva lo que conseguimos es que tú sientas que no estás hablando con un ordenador, sino que estás en una sala con otras 6 personas. ¿Has probado alguna vez Horizon Workrooms de Meta? No. ¿No? Espero que las personas de la audiencia lo prueben. Como te decía, yo al principio era una súper contraria al metaverso, porque decía, bueno, si nos está costando que incorporen nuevas herramientas de trabajo, como puede ser un nuevo CRM, etc.,
lo que nos costará que se incorpore el metaverso, ¿no? Claro, con la pandemia, de repente todos nos habituamos al Zoom, todos nos habituamos a las reuniones digitales. O sea, ya ahora ir a ver a una persona a nivel presencial es casi que raro, ¿no? O sea, las reuniones que antes eran 1 hora, ahora son 30 minutos. O sea, si os fijáis, hay muchas dinámicas que han cambiado precisamente por nuestra forma de consumir a través de la tecnología, ¿no? ¿Qué pasó con Metaverso? Que me crucé con una empresa maravillosa, además, con Óscar Maciá, el CEO de Force Manager, que llevaba trabajando como 6 meses en Metaverso. Tiene un equipo de 11 personas que llevan colaborando ahora mismo ya más de 9 meses utilizando esta herramienta, por lo menos 1 o 2 veces por semana. Le dije, ¿me dejas hacer un estudio? O sea, quiero saber la usabilidad y la experiencia de tus empleados y a ver cómo esto impacta. Me dijo, sí, sin ningún problema, ven. Entré a trabajar con ellos online y te digo que me petó la cabeza. O sea, no me lo creía. Me puse las gafas y, y de repente estaba en un entorno con unos avatares que dije, bueno, los avatares, pues será muy difícil entender o facilitar la comunicación porque no se ve exactamente si la ceja se levanta, tal. Para nada. O sea, la cuestión es que con todo el entorno, con, la, con el sonido, con que es direccional, con que si me hablan desde la derecha, si me hablan desde detrás, al final hay una integración físico-cognitiva, es decir, lo que yo hago y lo que mi cuerpo responde es, es lo que es real. O sea, si me hablan desde atrás, yo me giro. Si alguien me habla desde el fondo, yo le escucho y le miro. Al final no hay una disonancia entre lo que yo vivo y yo lo que hago. ¿Esto en qué se trasladó? Pues, por ejemplo, ellos tenían la sospecha de que se podía recordar mejor. Las cosas que sucedían en la reunión las recordaban más fácil. O sea, ¿qué es lo que descubrimos con el estudio? Que esto era cierto, pero sobre todo porque mantenían más el foco. Con el Zoom, llegado un tiempo, apareció el famoso multitasking. ¿En cuántas reuniones hemos estado en la que tienes un Zoom abierto, pero en realidad te estás respondiendo correos electrónicos? Muchísimas. Claro, con el metaverso, o sea, con directamente las gafas, tú estás dentro. Y además, si tú miras hacia el móvil, se ve. Con lo cual, las dinámicas son las que están ahí. O sea, es lo que más replica a una reunión física. Si tú estás en una reunión física, no estás mirando el ordenador y respondiendo correos, porque tus compañeros te ven. En metaverso pasa igual. ¿Vale? Con esto, ¿qué fue lo que comprobamos? Que a nivel de engagement y de conexión entre personas mejoraba muchísimo, porque el hecho de que, por ejemplo, yo estaba hablando con alguien y tenía la impresión de que alguien me miraba desde el final de la sala. Me giraba y era cierto, alguien me estaba mirando desde el final de la sala. O sea, incluso las propias interacciones entre los avatares, porque han incorporado cosas de gamificación, el chocar los 5, el que el avatar se caiga y se ponga negro, si se pone negro es porque se ha caído y se gira la gente y juega, o sea, y hacen bromas. Esto genera estos momentos de relajación o de sociabilidad que antes teníamos en la oficina. O sea, es una nueva manera de comunicarnos, lo que pasa que todavía no está escrita, ¿vale? Sí que es verdad que estas dinámicas que se conviertan más reales, que son más novedad, al principio nos llama la atención e impactan, ¿no? Pero al final acaba saliendo el efecto wow. O sea, también os digo una cosa, hay momentos en los que el metaverso no es bueno. Por ejemplo, es contraproducente para reuniones de one-to-one o reuniones muy operativas. Cuando quieres ir a tiro fijo, que alguien va a hablar y nadie más va a hablar, nadie más va a intervenir, haces un zoom, expones y que todos los demás escuchen, nada más. Otra contra es que más de un tiempo se hace molesto porque cansa, porque el dispositivo todavía a día de hoy pesa, ¿vale? Hay personas que se marean. A nivel de conseguir que esté todo el mundo, todavía tenemos
muchas cosas que trabajar. El hardware, de todos modos, acaba de empezar, el software también. Y, sin embargo, estamos evolucionando cada vez más a que, por ejemplo, las conexiones, el propio hardware, o sea, evolucione y cada vez sea menos demandante. Claro, Pros que... entonces, Dime. no, estaba pensando en términos de los pilares que habías definido. El pilar emocional estaría satisfecho en gran medida. Sí, El pilar mental 50-50, ¿no? Por eso de que decías del cansancio, pero al mismo tiempo pues también has tenido una experiencia social y te sientes un poco más activado, tus recuerdos son más positivos en general. Y el pilar físico pues totalmente a cero de momento, ¿no? total, total. Bueno, no a cero, no a cero realmente. O sea, sí que hay una cuestión en la que te mueves, Bueno, ¿vale? sí. No te mueves porque no puedes caminar, como estábamos diciendo antes, ¿no? En eso se ve un poco reducido, pero, pero sí que es verdad que lo que decíamos antes, ¿no? Si me hablan desde atrás, yo me muevo, con lo cual, al final, la barrera entre lo que tú sientes y lo que haces no existe. Y eso de verdad que tiene un impacto súper potente. Es verdad que tendríamos que levantarnos y de momento no podemos levantarnos porque nos pegaríamos contra la mesa, contra lo que fuese, pero claro, bueno, pues ya veremos a ver cómo se soluciona eso en un futuro, ¿no? O sea, a ver cómo desarrolla el hardware. Ujú. De todos modos, o sea, una cosa que es clave es el que nos preguntemos para qué tipo de reuniones esto es eficaz y para qué tipo de equipos o perfiles. Dentro de las organizaciones no es lo mismo la persona que trabaja en finanzas que la persona que trabaja en marketing y tiene reuniones creativas. A mí, el metaverso me parece, por ejemplo, una herramienta fantástica para reunirse a nivel creativo, para hacer co-creaciones, porque pues, tienes la capacidad de instalar de ponerte a trabajar con tus compañeros de manera física en una pizarra compartida y tú escribes y tus compañeros escriben también sobre lo tuyo. O sea, de verdad que cuando lo vi y lo experimenté, dije, no me lo puedo creer. No, es que de verdad parece que estoy ahí. No estoy con un ratoncito escribiendo y tratando. No, no, le doy la vuelta al mando y escribo todo lo que quiero o dibujo lo que me haga falta. Y encima Más mejor, porque si pillas el Paint te salen unas virguerías, pero luego eso ajusta a tu trazo y tal y queda súper bonito siempre. claro, por eso mismo que cuando tienes equipos deslocalizados trabajando, o sea, como herramienta para trabajar en remoto, es clave. Y luego no hablamos también del ahorro del desembolso económico, ¿no? O sea, por otra parte, hay una media de... Bueno, yo cuando llegó el pandemia, fui la primera que, aunque diseño espacios físicos de oficina, levanté la mano y como consultora dije a mis clientes, soltad vuestros activos físicos porque en 2 años no vais a poder utilizarlos de manera segura. E invertid en desarrollar nuevas formas de trabajar a nivel remote, a nivel remoto. Y también hay mucho futuro aquí en la parte de training, ¿no? Por ejemplo, gente que trabaja con maquinaria, médicos, esa gente que requiere mucho tiempo, mucho riesgo, mucha inversión en capital fijo, pues ahora todo ese espacio eh, queda totalmente inmiscuido, ¿no? Exacto, toda la parte de aprendizaje es una revolución real. O sea, estamos acostumbrados a tener simuladores desde toda la vida. Lo que pasa que se utilizaban más con aviones, con barcos o con otro tipo de dinámicas. Pero ahora que con unas gafas y con un desarrollo de software, en realidad puedes llevártelo a cualquier sitio, o sea, es una buena forma de entrenamiento. También a nivel de entrenamiento entre personas, yo creo que todavía no estamos ahí, pero con el tiempo llegará. O sea, no estamos ahí porque, por ejemplo, cuando pruebas Alt Space, que ahora además pues la van a retirar, yo cuando lo probé pensé, esto es un Second Life 2. O sea, todavía no hay una experiencia de usuario en la que me permita yo mover con libertad, ¿no? Con lo cual, no quiero mover, no quiero, ¿sabes? No, me cuesta más moverme hacia los sitios que realmente la retribución real que voy a recibir yo cuando interactúe con las personas con las que voy a hablar allí, ¿vale? Pero, ¿quién te dice a ti que el día de mañana, cuando desarrollen un sistema en el que nos podamos mover de manera libre
en un entorno digital no podamos utilizar, por ejemplo, partidas de rol para entrenar habilidades blandas o desarrollar la empatía para trabajar todo el tema de nuevos tipos de liderazgo. O sea, creo que ahí se viene un mundo que es el aprendizaje experiencial gamificado que es a contemplar. O sea, no es lo mismo aprender, por ejemplo, a cómo dar, pedir y recibir feedback, fingiendo que sois 12 astronautas que vais a salvar la Tierra y enfrentándose a vidas o a problemas de la cotidianidad de esa situación, ¿no? Y la gente cuando utiliza el humor en este tipo de experiencias, porque saben que no son ellos, sino que son otra persona, interpretan un personaje, se permiten pues, otro tipo de dinámicas. A mí con Cohesionis nos ha pasado cosas como, por ejemplo, que uno proponía tirar al piloto por la ventana. Y dices, wow, qué fuerte, ¿no? Dices, sí, claro, si nos falta oxígeno, tiremos al piloto por la ventana. Dice, ¿por qué? Dice, porque tenemos autopiloto, ya podremos, no le necesitamos. Dices, ostras, llévatelo al espacio de trabajo y a las colaboraciones en los equipos. A veces hay pilotos, a veces hay personas que dicen, prescindamos de esta persona porque ya tenemos esto. Claro, si tú te sucede esto jugando, luego paras, analizas esto, te lo llevas al espacio de trabajo y ahí empiezas a entender cómo comportarse o cómo colaborar de manera más eficaz. Inicias o detonas las conversaciones. ¿Vale? Bueno, lo que pasa es que igual me estoy como yendo, ¿no? Pero para mí sí que es verdad que esto es uno de los pilares claves de hacia dónde va los nuevos tipos de organizaciones que vamos a tener. Y otra de las cosas que me parece también muy interesante, porque claro, ahora los millennials somos como la fuerza trabajador la fuerza de trabajo ahora más extendida, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la generación Z, que se incorpora recién ahora? Que tienen justamente este tipo de herramientas mucho más integradas. ¿O qué pasará con los niños que juegan a Fortnite y que han aprendido a comunicarse de una manera mucho más eficaz en online que lo presencial? O sea, esto va a llegar a las organizaciones. ¿Cómo gestionamos el que haya unas generaciones mayores, unas generaciones más jóvenes y qué tipo de canales utilizamos para colaborar? Yo, para mí, metaverso no va a sustituir los canales convencionales. El teléfono está ahí, el WhatsApp está ahí, el correo está ahí, el Slack está ahí, el Zoom estará ahí incluso, pero el metaverso puede ser una herramienta más o un canal más que facilite precisamente la colaboración a nivel creativo o que facilite estas relaciones humanas o esta formación de una manera mucho más integrada, ¿vale? Bueno, cosas que aparte también nos puede aportar el metaverso. En base a mi experiencia, también trasladada a espacios físicos y de otros estudios que se han realizado de espacios físicos, la hiperpersonalización del propio entorno. La Royal College of Arts ha hecho un estudio en el que ha expuesto a varias personas a hacer unos test en espacios en los que no tenían ningún tipo de capacidad de la personalización y luego sí lo tenían. Pues demostraron que las personas que podían personalizar el espacio cometían un 34% menos de errores que aquellas que no lo podían personalizar. Claro, esto también te afecta en el metaverso. Y ya no hablamos de la inspiración. Es decir, no es lo mismo estar en tu apartamento de 15 metros cuadrados en Madrid o de 30 metros cuadrados en Madrid que estar trabajando en la montaña. Yo ahora estoy trabajando en la montaña. ¿Por qué? Porque a mí me inspira mucho más. Pero si no puedes trasladarte a la montaña, quizás en un futuro exponerte a una playa, exponerte a una montaña, también te ayude a mejorar esa estabilidad o ese bienestar mental, ¿vale? También cosas, por ejemplo, cómo facilitar la comunicación, los avatares. A mí los avatares me parecen una herramienta de expresión súper positiva. ¿Por qué? Porque ¿cómo te presentas tú al mundo? Yo me tiño el pelo. O sea, cómo te vistes, o sea, no todo el mundo es capaz de teñirse el pelo.
pero incluso el cómo, el trabajar con un avatar, me pregunto si elimina la barrera entre los introvertidos y los extrovertidos dentro de las propias organizaciones, ¿no? O sea, tú tienes una pantalla que te protege, con lo cual los introvertidos quizás sea menos difícil que colaboren, ¿no? Que participen de un espacio. O incluso les den menos miedo que son hipercreativos, o incluso qué tipo de fórmulas, qué tipo de colores, qué tipo de relaciones quieren crear con lo que expresan. Esto te da información. Te da una Claro, lo bueno información. es que, o sea, tal y como lo veo, esto democratiza y estandariza mucho, que pues a grandes rasgos es bueno, pero también elimina esas key features, ¿no? Esos elementos que te destacan a nivel social, a nivel personal, ¿no? Los avatares no han llegado a un punto en el cual pues puedas ver todo el potencial de una persona en cuanto a su interacción y cómo se presenta. Total, pero estás diciendo que elimina, por ejemplo, las partes buenas, pero a lo mejor también las malas. No, ¿Sabes? no, claro, El hecho, es un filtro, sí, sí. claro, claro, es un filtro. Es un filtro en el que efectivamente la estandarización está ahí, o sea, y que tú elijas cómo me muestro al mundo, ¿no? Y que esta capa, pues que- que, bueno, pues que otros te vean de una manera pues diferente, ¿no? Y te puedas sentir como mucho más seguro al respecto, ¿vale? Si nos metemos en otras que, por ejemplo, puede tener Web3 a nivel organizacional, y esto ya también es otra de mis ideas, si utilizamos la tokenización, ¿qué pasaría si dentro de una organización se definiese que los sueldos son fijos, pero los incentivos se dan en base al variable que tiene que ver con los objetivos y los comportamientos? Todos conocemos estas publicaciones de LinkedIn que dicen, reconozco el trabajo de mi compañero en tal. Ok, vale. ¿Y si ese reconocimiento lo unimos a una parte de sueldo? O sea, aquí tendríamos que volver a repensar qué tipo de KPIs pasarían a ser importantes dentro de estas organizaciones. Hablamos de consecución de proyectos, hablamos del aporte de los compañeros para que se mejore el clima laboral. O sea, también si utilizamos blockchain, hablamos de que todo es rastreable, ¿no? Entonces, si tú das un reward o das una queja, esto queda ahí. Entonces, facilitaría la transparencia y los equipos de recursos humanos, en el caso de que hubiese alguna queja, también demandarían que hubiese una crítica constructiva, ¿no? O un feedback constructivo. ¿Y esto en qué afectaría a las personas? ¿Daríamos opiniones a la ligera o, sin embargo, mejoraríamos en el autocontrol y en la responsabilidad individual a la hora de emitir opiniones? O sea, claro, una vez más, para mí esto va del hecho de que la evolución tecnológica nos permite tener menos tiempo de tareas repetitivas, más tiempo para lo que es realmente importante, que es definir qué servicios o qué problemas queremos resolver, y luego dedicar este tiempo a que colaboremos con otros compañeros trabajando la empatía, la asertividad y la comunicación efectiva. Claro, esto trae otros retos. ¿Cómo se gestionan los noes? Hay mucha gente que en las organizaciones tiene que decir no, muy a menudo. Vale. Bueno, pues como os digo, recursos humanos está ahí para hacer este trabajo, ¿no? El tratar de entender por qué se han dado estas gratificaciones o no, ¿vale? Y bueno, pues es que podría seguir hablando aquí de cosas y de cómo utilizar el GameFi y cosas así, pero yo creo que son menos 10, así que me gustaría que la gente hiciese como preguntitas. Empiezo yo con una, Silvia, ya que has mencionado el universo Web3. Bueno, Venga. tú estás cursando también Web3 MBA, llevas ya tiempo monitorizando un poco ese ecosistema, el metaverso. ¿Hacia dónde crees que van los trabajos Web3? Porque claro, es un mundo muy grisáceo aún, no está bien definido, las empresas ya están empezando a estandarizar los roles, pero por lo que has visto tú y después de la pandemia, ¿cómo crees que está evolucionando eso? Uf, pues es de difícil respuesta, la verdad. O sea, esto es como preguntarme qué es metaverso. Es No que lo sé. lo digo sobre todo porque mucha gente cuando piensa en Web3, en blockchain, ve a programadores en su cueva y taca, taca, taca.
Pero justamente Web3 yo creo que lo que está haciendo es abrir un poco el espacio a la creatividad, ¿no? Y a la co-creación. Efectivamente, lo que pasa es que una cosa es lo que es a día de hoy Web3 y lo que las organizaciones están entendiendo por lo que es Web3 y por lo que se están como pagando, que es más por el desarrollo, ¿no? O sea, al igual que Metaverso. Metaverso, tú hablas de esto y todo el mundo se piensa que es la parte de Second Life, como quien dice, ¿no? Pero para mí Metaverso es la evolución de Internet. Es una nueva forma de interrelacionarnos y relacionar el espacio físico y el espacio digital, ¿no? Es como la fusión, o sea, es como llevarnos el Google Maps al espacio físico e interactuar con él, ¿no? Creo que a día de hoy todavía estamos en un momento muy incipiente. Deberíamos empezar a preguntarnos temas éticos, temas morales, que de hecho ya se está haciendo, normativas. O sea, esta nueva forma de relacionarse no está escrita. Hay que hacerlo. Para esto tiene que ver la filosofía, tiene que ver con la forma en la que nos comunicamos, tiene que ver con cómo nos relacionamos, la psicología. O sea, no tiene nada, esto no tiene nada que ver con lo digital en sí mismo. O sea, no son carreras técnicas o científicas, son más bien humanísticas. Pues es claro, porque al final son personas, ¿no? Son personas interactuando con otras personas. Lo que pasa es que nos construye el espacio los técnicos. ¿Y qué tip le darías, por ejemplo, a un departamento de recursos humanos que dice, Silvia, te lo compro todo, me parece una iniciativa genial, pero es que mi empresa es muy complicado, tenemos lógicas dominantes de mucho tiempo y hay mucha resistencia al cambio? ¿Cómo puede empezar un equipo a instaurar este tipo de hábitos? Vale, lo primero que diría es que efectivamente hay que estudiar los diferentes grados de organización, entender los diferentes departamentos y buscar cuál va a ser tu departamento base, ¿no? O experimental, como quien dice, ¿no? O sea, al final esto es como Lean Startup, hay que probar, probar, probar. O sea, normalmente yo apostaría por los creativos, ¿vale? Pero sobre todo lo que hay que mapear es las necesidades a nivel operativas y las estratégicas dentro de la propia organización y detectar quiénes son el equipo más afín y con menos resistencias al cambio y al que más le va a ayudar. O sea, por eso, marketing, colaboración, o sea, estos van a verlo rápido, porque si ven los beneficios de incorporar esta herramienta, lo van a usar de una manera más sencilla. Los que más resistencias van a mostrar son aquellos que, bueno, pues que yo no le veo un beneficio. Bueno, pues que a lo mejor ellos no tienen que utilizarlo. O sea, pero tienen que conocer cuáles son las necesidades reales del equipo. Y para eso hay que preguntar. Y muchas veces lo que hacemos es no preguntar, damos por sentado. Y quien más información tiene sobre cómo es mejor trabajar son los propios trabajadores. Es verdad que no le puedes preguntar a una empresa de 1000 personas cómo quieren trabajar, pero seguro que tienes unos estándares específicos de qué necesidades tiene cada uno de los departamentos. Y si no los tienes, es que igual no estás haciendo bien tu trabajo, porque no le puedes dar las herramientas adecuadas. Aquí tengo una pregunta que formularon en Discord y es lo que hablábamos antes de la sesión tú y yo, Silvia, que preguntaban, ¿crees que alguna vez existirá una empresa cuyo CEO podría llegar a ser una IA y sus trabajadores personas como nosotros apoyados por ordenadores? O reformulando la pregunta a un ámbito Web3, ¿puede ser el CEO de una empresa totalmente una DAO y que sea funcional y que sea una empresa como las que conocemos hoy en día? Claro, es que para mí no es lo mismo que una IA sea CEO a que una DAO sea CEO. Me parece que todavía queda mucho trabajo por desarrollar para que la DAO funcione de manera plena, ¿vale? O sea, hay que desarrollarlo, o sea, ya se verá. ¿Que una inteligencia artificial se convierta en CEO? Pues la verdad, hay gente para todo en el mundo. Si encuentras personas que estén dispuestas a revivir las directrices de una IA sin poner en entredicho nada, ok. Es que para mí la IA lo que hace es dar sugerencias, ¿no? Y al final es el criterio del ser humano el que tiene que aplicarse para tomar las decisiones finales. De momento, quizás el día de mañana, pues no. Yo soy una gran fan de la ciencia ficción. Hay series como Battlestar Galactica en el que de repente pues aparecían figuras que eran humanoides, ¿no?
No sé, no tengo ni idea, pero yo no trabajaría a las órdenes de una IA a día de hoy. No lo haría. Pero habrá algún loco. ¿Y te parecería más verosímil de aquí a unos años ver la relevancia de una IA en una empresa teniendo un tamaño considerable a que una DAO sea totalmente funcional, por ejemplo? No, yo creo que, a ver, la relevancia de una IA está ahí. O sea, son herramientas para asesorar a aquellos que toman decisiones. Una DAO es como una asamblea. Probablemente llegues a más tiempo, pero probablemente la gente tome decisiones con las que esté más conformes. Son diferentes sistemas. No sé si son comparables. O sea, al igual que te vas a una organización en la que alguien busca flexibilidad y libertad y trabajas para ella, y sí, y habrá personas que no, que prefieran que se lo den todo mascado y se vayan a otra cosa. Entonces, ¿preferible? No lo sé. ¿Qué tipo de trabajador eres? ¿Para quién quieres trabajar y cómo quieres hacerlo? Y la decisión es tuya. Siguiendo un poco la lógica de cómo ha evolucionado el mundo del trabajo en las últimas décadas, cada vez las estructuras son más horizontales. Esa figura de CEO omnipotente pues se está diluyendo un poco más, ¿no? Con lo cual yo confiaría más en que una DAO el día de mañana puede ser un sistema que a largo plazo se acepte, más que una IA en la cual la creatividad, la comprensión, pues eso, ¿no? la empatía ya no tienen casi ningún papel. Claro, pero al final esto va de quiénes son los que aceptan esas formas de trabajar. O sea, yo como te digo, yo no trabajaría para una empresa así, pero a lo mejor hay alguien que sí. Es así de sencillo. O sea, ¿reprochable? Pues no lo sé. O sea, yo no lo haría. También tenemos preguntas acerca de los roles creativos. Por ejemplo, nos dicen, ¿son la creación de contenidos, narrativas inmersivas, gamificación, el sector con más oportunidades para perfiles creativos? Es decir, ¿tiene que ir realmente acompañado con el diseño en sí, las audiovisuales, o la creatividad está ganando relevancia en puestos que antes no la tenían? Bueno, yo creo que la creatividad está en todos los puestos de trabajo, porque la innovación es precisamente buscar nuevas soluciones a aquellos problemas que se nos presentan. Luego ya otro contexto es que la creatividad aplicada a cosas visuales, como puede ser la generación de imágenes o la generación de textos, o sea, pues esto ya está como más enfocado a lo artístico, ¿no? A lo humano. Ahora hay oportunidades, muchas. Es lo que ahora se está desarrollando más. Es como la nueva transformación, es lo que acaba de llegar. Ahora las oportunidades están aquí, porque ya ha llegado esta evolución tecnológica, pero seguramente llegue a otros contextos o lleguen otras nuevas disrupciones. Entonces, puede ser dentro de 5 años y luego de repente cambiar. No sé, yo Yo cuando también empecé a tengo... estudiar, era una carrera con Superfuturo, era 2005, en 2007, ¡pum! Te quería preguntar un poco también por esa línea. Yo soy fiel partidario de que la multidisciplinariedad es clave. Yo el rol del hiperespecializado sí tiene cabida en muchos ámbitos, pero en general no lo aprecio tanto. El máster Web3 MBA intenta dar un poco esa amplitud de visión sin ser tanto algo de especialización, ¿no? En los últimos años, ¿tú qué estás viendo? ¿Que los roles cada vez son más amplios o más acotados? Las dos cosas. De hecho, lo que veo es que cada vez se están valorando más los perfiles híbridos, y cuando digo híbridos es que tienen la capacidad de conectar y hablar con estos perfiles hiperespecializados y con personas que no están tan especializadas, ¿vale? El perfil especializado va a estar ahí siempre y siempre vamos a necesitar máquinas de lo suyo. O sea, un crack que desarrolle, un crack que hable de sostenibilidad. O sea, vamos, las cajas negras, como se dice a nivel técnico, son una realidad y además están muy bien valoradas. Lo que nos faltan son perfiles que hablen ese idioma y que sean capaces de conectar con esa persona y hablar el idioma también a lo mejor de los stakeholders.
Entonces, van a coexistir. Es que no, una cosa no es mejor que la otra. Es la combinación de las diferentes cosas lo que da el éxito a la organización. Claro, sin embargo, pues un poco a nivel ya social, cultural, estamos obligados a tener una amplitud muy extensa de tecnologías, de redes sociales, de pues todo tipo de cosas, ¿no? Ya no vale ser un experto en una cosa y obviar el resto, tienes que saber de todo y encima especializarte en algo. O tener un equipo y formar parte de un equipo. Bueno, Y claro, si tú tienes un aprender equipo ahí ya. claro. O sea, si tú estás a título individuo, ok, tienes que saber de todo y tienes que ser el director de orquesta. Pero si formas parte de un equipo, tú a lo mejor tienes tu ámbito. Sí que es verdad que todos los equipos tienen que entender que están tocando la misma canción y tienen que entender cuál es mi papel y cuál es el papel del otro y respetar el papel del otro. Y ahí es donde realmente se produce la música, ¿no? Pero claro. Nos hace una pregunta muy buena también, Juanjo. Dice, ¿ves una relación directa entre la edad y la resistencia al cambio? No. O sea, yo siempre, o sea, sí y no, ¿vale? Voy a especificar. Está claro que yo siempre he dicho que los millennials, me he encontrado millennials de 70 años y al final lo que veo es que la resistencia al cambio aparece cuando se acaba tu curiosidad. ¿Vale? Si eres una persona con un perfil muy curioso, en el que está permanentemente aprendiendo y queriendo saber más, pues tu resistencia al cambio va a bajar. Porque vas a encontrar de una manera mucho más sencilla las motivaciones para cambiar. Sin embargo, si eres un perfil que no es tan curioso, pues vas a tener mayor resistencia al cambio. Y de hecho, para que produzcas ese cambio vas a necesitar muchas horas. Un agente del cambio necesitaría mucho tiempo contigo para que te des cuenta de las motivaciones que necesitas, ¿no? O sea, ¿esto tiene edad? No, la curiosidad no tiene edad, a mi forma de verlo, ¿eh? De hecho, Björn aquí decía justamente eso, que lo que él cree es que la resistencia al cambio puede venir por personas que ya están ahogadas en su empresa, ¿no? Que no les dan aire, que no ven ningún reto, ninguna motivación, y eso es lo que realmente crea esa barrera, ¿no? No la edad. Claro, porque si tú encuentras una energía, una motivación que te dé esa energía, siempre vas a querer saber más. A mí, cuando empecé en 2016 con el tema de Workplace, yo me enamoré de la idea de construir organizaciones que diesen oportunidad a las personas de desarrollar sus talentos y que no se quedasen en tapar el talento de la gente, sino que les ayudasen a brillar. Esto va de la mano de entender dónde está tu mayor talento. Y con talento no estoy diciendo que sea lo que seas mejor, sino qué es lo que te apetece hacer en ese momento y te da energía para levantarte por las mañanas. Porque al final va de esto, de levantarnos por las mañanas y querer hacer cosas. Y luego ya cuando te encanta tu trabajo, tienes otras problemáticas que tienen que ver con no dedicarle demasiadas horas, que no te vuelvas un adicto al trabajo, que no acabes haciendo un burnout. O sea, porque claro, cuando algo te gusta, tienes que regularte. Son aprendizajes Yo difíciles. tengo una teoría, Silvia, que quiero compartir contigo, que es que hace tiempo ya estoy pensando que las empresas deberían intentar tener en cada equipo un rol que sea un acelerador, una persona encargada de hacer brillar al resto, que ese sea su trabajo y su función prácticamente única, que haga otras cosas, pero porque creo que ese tiempo que se invierte en preguntarle a una persona que disfruta dónde lo hace bien, comunicar entre los equipos, que eso es uno de los mayores problemas de las empresas, creo que ese sueldo y ese tiempo están totalmente justificados. ¿Tú qué crees? Pues lo que creo es que esa figura ya existe, lo que pasa es que está muy mal entendida, que son los managers. Claro, pero es que los managers tienden a ser muy operativos, a ser muy bossy, ¿no? Y Claro, ese es el problema. O sea, pero el problema viene de que este perfil, que además cuando están trabajando, cuando te pasas a trabajar en remoto, un manager no es una persona que tiene que hacer el control operativo de las tareas, sino es la persona que tiene que encargarse de asegurarse que sus equipos o sus personas se están desarrollando adecuadamente. Tiene que detectar si estás bien, si estás mal, si te pasa algo. Claro, el concepto cambia, pero es que el manager debería estar ahí para eso.
El problema es que no se ha entendido de esta manera. Es que yo esto lo he hablado con gente, por ejemplo, de Big Four y se lo he dicho y me decían, ya, pero es que ¿sabes qué? Yo como manager, aunque ponga 3 personas, no son capaces de hacer mi trabajo por la experiencia que me ha llevado todos estos años de pegarme y pegarme y pegarme horas extras. Entonces yo le decía, vale, pues en este caso te viene mejor poner una persona que cumpla esa función tuya y que tú sigas haciendo eso o que te repartas mejor las tareas con el resto. Claro, es que igual él no tiene que ser el manager, él tiene que ser un técnico más. Esto va así. O sea, lo que pasa es que la reubicación a nivel jerárquico dentro de las organizaciones es compleja. Hay mucho ego y poco pensar al servicio de qué puedo aportar yo al grupo, ¿no? Esta yo creo que es el gran cambio. Si formas parte de un grupo diverso en el que, con metodologías ágiles, por ejemplo, en el que cada uno aporta una parte de su visión, tienes que entender que estás al servicio de desarrollar el proyecto. No eres tú el foco, es el proyecto. Pues Silvia, si te parece, me gustaría preguntarte, bueno, que cerráramos la sesión con los tips principales de todos los insights que has ido sacando estos últimos años, tanto para la audiencia que nos está viendo, si trabajan ya en un equipo, o para aquellos que quieran crear su proyecto y su equipo desde cero. Bueno, la primera de todo es el autoconocimiento. Que te preguntes cómo tú quieres trabajar y cómo trabajas mejor. Esto es clave. ¿Qué es lo que a ti te aporta bienestar físico, mental y emocional? Y incorpóralo en tu día a día. Con pequeñas cosas. No hace falta hacer grandes cambios. O sea, puede ser desde una walking meeting a ponerte algo que te guste a nivel visual, etcétera. Luego, a nivel de colaboración, define muy bien tus acuerdos de trabajo con tus compañeros. Pregunta qué es lo que para ellos es importante y pregúntate qué es importante para ti. Visibilízalo y llegad a un acuerdo, porque esto va a ayudar a resolver conflictos el día de mañana. Luego, lo segundo, define qué herramientas quieres utilizar. ¿Quieres utilizar el correo y para qué? ¿El teléfono y para qué? ¿El WhatsApp y para qué? Una urgencia. ¿Qué es una urgencia? ¿Cuándo me quieres molestar? ¿Cuándo no? Para mí es primera sangre, para ti no. Ahorrarás mucho tiempo si este trabajo lo haces al principio y no cuando haya conflictos, ¿vale? Por otro lado, a nivel de elección laboral y de carrera profesional, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te hace levantarte por las mañanas? ¿Qué es lo que te da energía? Pero energía desde el estómago. ¿Qué te ilumina la mirada? Y bueno, esto puede ser como súper naif, ¿no? Pero si algo te ilumina la mirada, por ahí vas bien. Y si no tienes las herramientas, no pasa nada, porque como te ilumina la mirada, las conseguirás. Las motivaciones son clave para esto. Y nada, y luego respecto a organización a nivel empresa, pues que no demos por sentado las cosas, ¿no? Y que definamos qué KPIs son importantes, no solo a nivel estratégico, sino también a nivel operativo. Y que preguntemos más y hablemos más. Y ahora vamos a tener más tiempo para hablar. Si es que hablar es bien. ¿Lleva No, al tiempo? final se reduce todo a la comunicación. Al final esto es como una pareja. Cuanto más estés dispuesto a escuchar y a intercambiar, ¿no? Pues mejor irá. Y si no, pues... Sí, y cuando aparecen conflictos, tratar de darse cuenta de dónde está el conflicto. ¿Es un conflicto emocional? ¿Es un conflicto que tiene que ver con el propio proyecto o es un conflicto que viene arrastrado de otras cosas? Me estoy comiendo el fantasma de otro proyecto, ¿sabes? Y por eso aquí hay un miedo. O sea, pero esto tiene que ver con la psicología humana. Y es que somos todas personas. O sea, bueno, las inteligencias, las IAs no, pero las IAs no nos dan este problema. De momento. Pues Silvia, muchísimas gracias. Ha sido una sesión súper interesante. Yo creo que mañana nos vamos a despertar todos con una mirada distinta. Y lo de andar a por agua yo creo que más de uno lo va a hacer seguro. Aprovecho también para comentar que te pueden contactar por LinkedIn porque ya he visto algunos comentarios de gente que le interesaría mucho saber más de cómo trabajáis en Dewey y tal. O sea que pues pueden contactarte sin ningún problema. Y nada.
Encantado de haber tenido esta sesión contigo. No eres una IA, por cierto, ¿no? No, Vale, soy vale. real, de verdad, soy real. Ok. Bueno, pues a ver si nos vemos por aquí, Silvia, alguna vez. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, ha sido una jornada súper interesante.